Porres sí es fraile de la Orden de Predicadores fundado por Santo Domingo de Guzmán. Recuerdo mucho que este dato es muy importante, porque hay algunas personas que piensan que Martín siempre estuvo de donado dentro del convento y que nunca fue propiamente religioso. No, Martín de Porres sí es un religioso. 2 de junio del año de 1603, los votos solemnes de Martincito. Lo que no le iban a permitir es que sea sacerdote. Eso sí, no se lo iban a permitir. Le iban a permitir que sea hermano de la orden, pero sacerdote no. Pues este negrito, fíjense ustedes cómo avanzó dentro del convento tanto, más que todo con la humildad que tenía, porque si le permitieron los votos es porque lo vieron humilde y porque encontraron un elemento de santidad en él. Y cuando ya está dentro del convento, obviamente están los símbolos de la escoba, del perro pericotigato, que es una cosa muy, muy bonita, pero detrás de eso hay otra cosa profunda. Martín de Porres ha ayudado muchísimo a que exista un clima de comunidad dentro del convento del Santo Rosario, del convento de Santo Domingo de Lima. Incluso en su vida se cuentan cosas en que, por ejemplo, en un pleito de frailes, porque los frailes también hacen pleitos, también a veces hay desacuerdos. Martín ha intervenido para que no haya desacuerdos dentro de los frailecitos del convento del Santo Rosario. Claro, había que intervenir, entonces ayudaba a la vida de la caridad, a la vida comunitaria. Luego está la escoba. A este pobrecito pero santo, ¿saben qué le hicieron los dominicos? Primero como sirviente y después como frailecito, tenía que limpiar todo el convento del Rosario y tenía que barrer la Basílica del Santo Rosario. Este hombre, yo no sé si yo lo hubiera hecho, porque sinceramente, para estar limpiando el convento del Rosario, eso es una cosa enorme. Y encima que en el convento del Rosario comenzó la Universidad de San Marcos, peor, los estudiantes se lo dejaban de cualquier modo la universidad, y cuando había que las tesis que se iban a defender en la sala capitular del monasterio, Martín tenía que arreglar la sala capitular para que defiendan las tesis y no sé qué, y luego después que se iban a limpiar la sala capitular. Entonces la escoba representa sí el servicio que Martín ha hecho, porque toda su vida estuvo Martín haciendo un servicio dentro del monasterio. Y junto con el perro pericotigato, también Martín es un hombre que nunca se ha olvidado de la clase social a la que pertenecía. A la puerta del monasterio de Santo Domingo atendía indígenas, mestizos, negros, mulatos, santos y a todas las mixturas de la sociedad. Nunca se olvidó que él pertenecía a una de esas mixturas, que no es correcto. Nunca debió haber habido clases sociales. Yo no estoy defendiendo las clases sociales, solo estoy diciendo que así era. Pero clase social nunca debió haber, y no debe haber clase social, porque todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Sin embargo, había clase social, pero Martín atendía a las clases sociales más bajas de la sociedad. Entonces la escoba, símbolo de servicio, pero también Martín es un hombre de mucha caridad. Bien, llegó también casi el final de todo esto. Resulta que Martín, dentro del convento, ya iba tomando fama, y fuera del convento también tenía fama. Fíjense ustedes cómo Dios, y con esto voy a terminar porque ya creo que estoy encima sin reloj, no sé qué hora es. Fíjense ustedes cómo el Señor se valió de la figura de San Martín de Porres para que cuando llegara el momento final de la vida de Martín en esta tierra, se rompiera también las clases sociales. Un hombre que pertenecía a una de las clases sociales bajas, ante una sociedad que civilmente aceptaba las clases sociales,
ante una iglesia que, si bien es cierto, había gente que defendía los derechos porque lo sabía, ante una iglesia cuyos miembros aceptaban las clases sociales. ¿Acaso no existía, por ejemplo, en Trujillo, las iglesias del centro de la Avenida España con la catedral? Solo los españoles podían entrar a misa en esas iglesias. La iglesia de Santa Ana de Trujillo y la iglesia del Salvador de Mansiche era para los indios, y la iglesia de Belén y la iglesia de San Lorenzo en Trujillo era para los negros, porque así era. También las clases sociales estaban dentro de la iglesia, porque así era la sociedad de esa época. Entonces, frente a una sociedad que acepta las clases sociales, frente a una iglesia que, aunque luchan muchos de sus miembros por los derechos de los marginados, también acepta en cierto modo la clase social, llega la muerte de Martín. Martín va a morir el 3 de noviembre del año 1539, cuando apenas tenía 60 años de edad. Su salud un poco resquebrajada, también un hombre muy penitente. ¿Y qué sucede al final, en la hora de la muerte de Martín de Porres? Otra vez se quiebran las clases sociales. Martín de Porres ya entró en agonía. ¿Quién asiste a visitarlo casi en su lecho de muerte? Un miembro de la alta clase de la colonia, el virrey. El representante del rey de España va a ver a este mulatito que estaba agonizando en una celda del convento del Rosario. Y para esto, el arzobispo de México, por estas cosas de la vida, el arzobispo de México se encontraba en Lima. Y el arzobispo de México también tiene relación con Martín. El virrey, representante de la sociedad civil de la alta sociedad. El arzobispo de México, representante dentro de la iglesia, pero también de la alta sociedad. Era un alto dignatario de la iglesia, y español, por cierto. Ambos, el virrey y el arzobispo de México, van a visitar a Martín cuando Martín está cerca de su muerte. Por fin, Martín de Porres muere el 3 de noviembre del 1539. El pueblo de Lima, a mirar a este hombre, su cadáver, toda una cosa que, para qué decir más, era un acontecimiento la muerte de Martín. Pero cuando llegue el momento del sepelio, a la hora de levantar el féretro y llevarlo, Dios hace que se rompa de nuevo la clase social. ¿Quiénes cargan a este hombrecito de una de las clases más bajas? Lo carga el virrey y el arzobispo. Fíjense ustedes cómo es la ironía de la vida. A este hombrecito de las misturas de la sociedad, pero ya reconocido en Lima como un hombre de fe, un hombre de Dios, lo carga en su sepelio nada menos que el virrey. El virrey está llevando ahí el féretro de Martín, y el arzobispo de México también está llevando el féretro de Martín de Porres. Díganme ustedes si Dios no es medio chistoso para hacer las cosas. Ahí está la importancia de esta figura, no solamente de Martín en el sentido de ser un hombre a carta cabal y un hombre que respeta todo el evangelio, no solamente eso, sino que el Señor se vale de Martín de Porres para decir desde el cielo que a él no le interesan las clases sociales. Él le ha dado la vuelta, y en el momento de su muerte, este que nació en la callecita de enfrente de donde vivía Rosa de Lima, este morenito que nació ahí, en la hora de su muerte, quienes transportan el féretro es el virrey y un arzobispo, como con esto Dios como mostrando que su voluntad está en la hermandad de los seres humanos. Y por ahí viene el ser patrón de la justicia social. ¿Se dan cuenta? Patrón de la justicia social. Papa Juan XXIII, cuando lo canonizó, le llamó también Martín de la Caridad. Es que un hombre lleno de amor, que repartía amor para todos, también para Perro Pericotigato. Pero esto ya es en segundo plano. Más es la cantidad de amor que ha repartido para los seres humanos, para sus hermanos. El Perro Pericotigato ya están después.
¿no? Beatificado por el Papa Gregorio XVI en el siglo XIX, canonizado hace 50 años, el 6 de mayo de 1962, por el Beato Papa Juan XXIII. Y este es este negrito, que nuestro morenito, este mulatito, nos ayude a nosotros como sociedad, ahora que el mundo ha cambiado, pero que cuidado con que se mantengan ciertas clases sociales, que nos ayude para seguir rompiendo las barreras que dividen a los seres humanos y para que podamos vernos como verdaderos hermanos y para luchar también por los derechos de los marginados, porque hay marginados todavía en la sociedad y necesitamos que los marginados de la sociedad salgan hacia arriba, porque todos somos hermanos y todos somos iguales, primero ante nuestro Padre Dios y segundo ante la misma sociedad, porque los seres humanos somos iguales en dignidad. Que el Señor nos bendiga y yo, gracias por lo que he podido decirles. Estoy muy contento de haber contribuido un poquito en esto y pues por esta tarde mejor ya no digamos más. De las fechas no sé si se van a acordar. Lo que más deben acordarse es del verdadero sentido que tiene esta figura que rompe con los esquemas sociales de la época de la colonia. Que Martín nos ayude a romper también con los esquemas sociales de nuestro tiempo. Muchas gracias.